Una afirmación que vale la pena tener en cuenta es que el suelo urbano no cuesta. ¿Qué quiere decir costo? Cuando yo hago una construcción, una edificación, me cuestan los ladrillos, me cuesta el cemento, me cuesta la mano de obra. ¿Cuánto vale el cemento? ¿Cuánto vale el ladrillo? ¿Cuánto vale el hierro? Lo que cuesta producirlo, y dentro del costo de producción se presenta la utilidad del propietario de la empresa o los intereses que le pagaron al banco. ¿Cuál es el costo de un crédito? Los intereses que se pagan. ¿Cuál es el costo de producir ladrillo o de producir hierro o de hacer una edificación? Es los materiales, la mano de obra, más la utilidad del empresario. Entonces estamos hablando en el sentido de que hay un costo. Pero la tierra urbana no tiene costo. ¿Cuál es el costo realmente de la tierra urbana? Convertirla en tierra útil para edificación. Es decir, hacer la infraestructura. ¿Cuál es la infraestructura de una tierra urbana? Las vías, el acueducto, el alcantarillado, la energía. Y aproximadamente, de acuerdo a las estadísticas que se tienen de América Latina, nos da entre 20, 25 dólares y 30 dólares el metro cuadrado útil de suelo. Es decir, que un terreno que tiene 100 metros cuadrados, pues aproximadamente son 3.000 dólares que cuesta la urbanización. Ese es el único costo que tiene hacer tierra urbana. Más la tierra bruta. ¿Qué es la tierra bruta? La tierra periférica. ¿Cuánto vale la tierra periférica? Decíamos hace un momento. Pues es el valor rural. Vamos a llamarlo que es un valor rural suburbano, pero no con posibilidades de construcción, únicamente con el uso agrícola. De acuerdo con las estadísticas que tenemos, el valor agrícola en América Latina más alto está entre 1 y 6 dólares el metro cuadrado. Argentina, $1 aproximadamente el metro cuadrado. En Bogotá, que es para uso de flores, cerca de Quito, que es para uso de flores, estamos entre 5 y 6 dólares el metro cuadrado. Pongamos que es el caso de 6 dólares el metro cuadrado. Recordemos que en la tierra urbana hay sesiones. Sesiones son parques y vías locales para acceder a las viviendas que voy a hacer. Más o menos se pierde un 40% en esas sesiones para vías y parques. Vamos a indicar que son el 50%. Luego, si yo compré un suelo a 6 dólares, suelo rural, y estoy por cada dólar de suelo, por cada metro, perdiendo otro metro, pues el metro útil se me vuelve al doble. 6 dólares se vuelven 12 dólares. Entonces ya tengo mi tierra sin infraestructura, a 12 dólares. Le añado la infraestructura que le ponemos 30 dólares, voy en 42 dólares. Ese es el máximo costo de la tierra urbana en América Latina. Cualquier ciudad. ¿Por qué vale 1.000 dólares? Porque a veces vale 500 dólares. Ese es el factor especulativo o intangible del mercado. ¿Qué quiere decir especulación entonces? La especulación no es una palabra negativa. Se especula en la bolsa, se especula con moneda extranjera, con dólares, con euros. Especulación significa anticipar utilidades futuras. Yo veo que va a venirse la ciudad, que va a incrementarse sobre este sector periférico, y yo me anticipo y cobro las posibles utilidades que va a tener allá el propietario o el constructor futuro. Este cuadro que ustedes pueden ver aquí muestra cuál es el incremento promedio para una ciudad latinoamericana de este suelo. Vamos a tomar, miren ustedes el cuadro, el estrato bajo. Un estrato bajo de una ciudad promedio latinoamericana, pues de San Pablo, Bogotá, Caracas, Santiago, unas valen más que otras, pero en promedio podemos decir que ese suelo bruto periférico a nivel rural está en 4 dólares. Le sumo 25 dólares que es la infraestructura, la infraestructura de servicios, llego a 29 dólares. Y en promedio lo puedo vender en América Latina a 50 dólares. Estoy obteniendo 21 dólares de plusvalía. Eso significa que por cada dólar invertido en el costo de la tierra bruta, periférica, rural, más la infraestructura, estoy obteniendo 72 centavos de dólar. Por eso el factor
de la última columna que ven ustedes es 1,72. Tomemos ahora el estrato medio. Me vale el suelo un poco mejor ubicado, $8 en la parte periférica, más 30 de infraestructura, suma 38, lo puedo vender en 300, me genera $362 de plusvalía, perdón, 262 para 7,89. 7 veces con 89 sube el suelo. Y tomamos el último caso, un shopping. Un shopping la tierra también vale del orden de $12. 6 multiplicado por 2, más 30 la infraestructura, me da 42, y lo vendo en 2.000. Hay tierras para shopping que pueden valer $2.000 en América Latina. ¿Cuánto se me incrementó el costo? Se me incrementó en 47 veces. O sea, la diferencia entre 2.000 y 42, que es una diferencia de $1.958 por metro cuadrado, es pura plusvalía. Esto lo podemos ver en unas gráficas de columnas. Observen ustedes, la columna azul es el valor de venta. La columna morada es pura plusvalía. Y la columnita amarillita es el costo. Comparen ustedes en cada uno de los estratos donde hay menos plusvalías en el bajo, pero se da la plusvalía. Pero donde hay máxima plusvalías en los estratos altos, en los shoppings, en las zonas de oficinas, en los distritos centrales de negocios. O sea que cuando yo digo que en una ciudad latinoamericana el valor del suelo está entre $1.000 y $2.000, pues gran parte, un 90-95% de ese valor es pura plusvalía, es plusvalía pura, puro fenómeno del mercado. No es costo, el costo es menos. ¿Qué hace entonces la ciudad para poder participar en esta plusvalía? Tiene varios instrumentos. Los instrumentos principales de los cuales hemos difundido en el LinkedIn, hay cerca de 8 o 10 instrumentos que se han utilizado en toda América Latina para capturar la plusvalía. Pero en este momento hablemos de 3. La contribución de mejoras, la participación en plusvalía y el reajuste del suelo, o lo que se llaman los planes parciales. Veamos primero la contribución de mejoras. Esta gráfica que ustedes ven aquí representa el incremento que se da cuando se va a hacer una vía. Cuando el municipio toma la decisión de hacer una vía importante, estamos hablando de una vía arteria, una circunvalar, una autopista, una vía que pasa por terrenos obviamente desocupados, que están en bruto, lo primero que se da es un fenómeno especulativo en el momento del anuncio de la obra. ¿Saben ustedes en la gráfica cómo se disparan los valores solo con el anuncio? ¿Qué es el anuncio? Desde que lo dijo el alcalde, desde que lo dijo la autoridad municipal, se preparan los diseños, se preparan los recursos, se saca a licitación o contratación. Eso tarda de 1 a 2 años. Ese es el momento de mayor incremento en los valores del suelo en esa zona. Es una disparada en los valores del suelo. Cuando está construyendo, los valores se frenan. Fíjense ustedes en la gráfica cómo bajan los valores, porque hay dificultades de acceso, porque hay dificultades dada la construcción. Y luego se da un periodo de ajuste y aumenta otra vez los valores del suelo. Esto hace entonces que en algunos países, en este caso en Colombia, tenemos en nuestra legislación que cuando se van a expropiar terrenos, no se puede tener en cuenta la plusvalía después del anuncio del proyecto. En esta norma que tenemos en el caso colombiano, que sigue muy bien la de otros países, en España también se aplica, el Estado no paga su propia valorización. No tiene sentido que el Estado diga, yo hago la vía y además le voy a pagar la plusvalía a todas esas personas que tengo que expropiar. El avalador, en estos casos de estas ciudades, el caso colombiano es uno de esos, debe descontar el mayor valor del suelo generado a partir del momento que se anunció la vía. De ahí que a los avaladores o tasadores se les dice, esta fue la fecha del anuncio, por favor, colóquenme el valor antes de la fecha del anuncio, para que yo no pague este mayor valor o plusvalía. ¿Qué es entonces la contribución de mejoras? La contribución de mejoras tiene 3 características. Es un gravamen sobre inmuebles que se benefician por la obra pública. Segundo, los recursos captados van hacia la obra pública. Y tercero, hay unos criterios para el cobro, que es la capacidad de pago del contribuyente
los beneficios percibidos por el inmueble y el costo de la obra. ¿Cuáles son las contribuciones para la contribución? Que generen valorización en los inmuebles. Es importante esta condición. Y luego se beneficia cuál es el área de acuerdo a la distancia que se va a beneficiar. Hay 5 elementos para definir cómo se reparte esa contribución de valorización. El primero es la cercanía a la vía. El segundo es el estrato social del predio. El tercero es si es un lote o si es una construcción. El cuarto es el uso del predio y el último es el tamaño del predio. En este mapa de la ciudad de Bogotá, el norte se encuentra en la parte de arriba, el sur abajo, hay una serie de vías que se hicieron en los últimos 20 años por valorización, es decir, por contribución de mejoras. Observen cómo, por ejemplo, entre el 95 y 2005 se cobraron 325 millones de dólares por contribución de mejoras. Y recientemente, entre el 2006 y 2015, se está cobrando 980 millones de dólares, 950 millones de dólares. Es decir, esto nos da aproximadamente 62 millones de dólares anuales que en los últimos 20 años la ciudad de Bogotá cobró para contribución de mejoras, en las zonas obviamente por donde pasaban las vías. Este puede ser un elemento importante. Vamos a poner como ejemplo una de las obras más importantes que últimamente ha venido haciendo Bogotá. La fotografía ven ustedes a Transmilenio. Transmilenio es un sistema de transporte masivo adelantado sobre la base de unos buses articulados con la capacidad de unos 200-250 pasajeros y que recorren toda la ciudad. En este momento tenemos aproximadamente unas 3 fases con unos 80 kilómetros. La fotografía les muestra a ustedes la situación caótica del transporte público que teníamos en 1998. Esta situación caótica genera problemas de desvalorización en las vías y zonas por donde pasa. En la situación actual, ven ustedes lo que se llama la Avenida Caracas, es una zona que va de norte a sur, aproximadamente 35 kilómetros, que tiene quizás el eje de mayor movimiento en transporte. Hay varios puntos terminales. Hay unas fotos que ustedes ven aquí, que se llama el predio del Portal. En la fase 1, este predio del Portal fue adquirido aproximadamente al orden de $100, entre 100 y 150 dólares el metro cuadrado. Al lado del predio del Portal, a donde llegan aproximadamente 120, 150 mil pasajeros diarios, el sector privado compró un terreno para desarrollar en un shopping center, se llama el Portal del 80. Este shopping fue adquirido aproximadamente a $100 el metro y revendido a 350 dólares el metro. Hoy vale alrededor de $600 el metro, el solo terreno. Los locales comerciales que se encuentran allí se comenzaron a vender a $2.500 el metro y hoy vale alrededor de unos 5 o 6.000 dólares el metro, en solo 4 años. O sea, ahí se ve el impacto. Sin embargo, no se hizo ningún cobro de valorización o de plusvalía o de contribución de mejoras pudiéndose hacer. En la fase 3, en el mapa que en este momento ustedes ven allí, la fase 3 está señalada en amarillo. Esa fase 3, que se va a desarrollar hacia el norte y hacia el occidente, ya va a cobrar una contribución de mejoras. Hay un ejercicio que quiero mostrarles a ustedes, en el cual la llamada estación central, que va a permitir que se unan 3 de estas estaciones, de estas rutas, de estas troncales, va a mover aproximadamente en la zona del centro, en esta estación, 40.000 pasajeros diarios. Hay interés ya en este momento de Carrefour, una gran cadena de almacenes, y de Falabella y otros almacenes de cadena de Colombia, en adquirir los derechos de construcción para hacer un gran almacén y hacer edificios y oficinas. Esto hace que la estación central, el distrito, el municipio, va a comprar aproximadamente unos 30.000 metros, desarrolla la estación central en aproximadamente 10.000 metros, y en el resto del terreno, dando las posibilidades de hacer estos almacenes y estos centros comerciales, la plusvalía o mayor valor generado por esta estación central, gracias al Transmilenio, va a cubrir los costos de adquisición de todo el suelo, de todos los 30.000 metros,
más la construcción de la estación. Es pues bien interesante cómo a cambio de norma, cómo a cambio de un fenómeno de contribución de mejoras, yo puedo redesarrollar una zona, renovarla y además pagar los costos de la infraestructura. Por último, podemos mencionar que en las terminales se tiene un plan de adquirir terrenos más grandes con el objeto de que se le venda al sector privado. Esto es una cosa que también está haciendo Medellín y otras ciudades de Colombia. En esas terminales se le venda al sector privado para hacer centros comerciales, cosa que generaría un éxito rotundo en las ventas.